Hermano, hoy nos toca ver Amén. el libro de Números, ¿no es cierto? Capítulo 25. Estábamos viendo en los capítulos anteriores, ¿no es cierto? Se nos apareció un personaje que era un profeta que se llamaba Baal, ¿ya? El cual el rey Baac, ¿no es cierto? Él contrató sus servicios para que maldijese a Israel, ¿ya? Pero Dios no permitió, ¿no es cierto?, que Baal, o sea, que profeta Balaam, ¿no es cierto?, eh, maldijese a Israel. Pero este profeta, que eres un profeta, ¿no es cierto?, que recibe pago por sus profecías y por sus bendiciones o maldiciones, ¿cierto? Él no pudo concretar la maldición al pueblo de Israel. Pero vamos a ver que él busca la forma con el rey Baak para que no sea él el que los maldiga, sino que el mismo pueblo de Israel logre la maldición de Dios por lo que van a hacer. Eso es lo que vamos a ver ahora en este capítulo. Vamos a ver lo que hace el pueblo de Israel y que cae, ¿no es cierto?, en maldición. Y se trata, dice, Israel se inclina ante Baal. Baal era un dios, ¿no es cierto? Un dios ateo, un dios, un, un- dice que se inclina ante Baal. Habla de la inmoralidad sexual, la idolatría y sus consecuencias. Dice la fornicación de Israel con las hijas de Moab, para que vamos viendo qué es lo que usa el enemigo para poder lograr la maldición de Israel, no por medio del profeta, sino una maldición que ellos mismos se la ganan. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Te das cuenta? De esa manera el profeta que cobraba, ¿no es cierto?, por su servicio, logró, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel, hablando con el rey, ¿no es cierto?, que enviara sus mujeres, logró hacer que, que el pueblo de Israel lograse su propia maldición. Así acudió, dice, el pueblo de Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las mujeres de Moab, hermano, vinieron entre los hombres de Israel y los sedujeron tanto al pecado sexual como a la idolatría. O sea, no solo al pecado sexual, hermano, sino que se los llevaron a que se inclinaran ante sus dioses, ¿ya? Y ambos pecados estaban comúnmente conectados en forma perversa de adoración de ídolos en el mundo antiguo. Y eso logró el profeta, ¿no es cierto?, en conversaciones con este rey que quería maldecir al pueblo de Israel. El verbo usado para describir la acción de los hombres, hermanos, que empezó a fornicar, es uno normalmente usado para describir el comportamiento de una mujer depravada, una ramera. Aquí el pueblo, como un hombre, se prostituye con mujeres extranjeras paganas, siempre en el contexto del antiguo, cercano Oriente. Las referencias, hermanos, de imágenes sexuales como estas sugieren círculos interconectados de inmoralidad sexual, ligados a los ritos sacros de prostitución, ¿ya? Junto con los ritos sagrados que le hacían a sus dioses, ¿no es cierto?, venía la prostitución, que era una parte esencial, hermanos, de los sistemas religiosos paganos de la época.
cuya moda era tan pronto como terminaba su sacrificio, apartarse a la arboleda de su Dios y allí como bestias brutas satisfacer promiscuamente sus lujurias. De esa manera, el rey Baal, o sea, el profeta Baal, ¿no es cierto?, llevó con ese consejo al rey para que el pueblo de Israel ganase su propia maldición. El pecado de Israel en Baal peor, ¿ya? También conlleva un fuerte sentido de ingratitud, hermano. Dios acababa de proteger maravillosamente a Israel contra los mejores esfuerzos de Balaam y Balac para maldecirlos. En lugar de eso bendijo a Israel y maldijo a sus enemigos. Su fornicación, tanto sexual como espiritual, fue una respuesta ingrata para Dios. En este capítulo, hermanos, las mujeres y su gente a veces se describen como medianitas y a veces como moabitas. Esto se debe a que los medianitas eran un grupo nómada y en ese momento se encontraban en gran número entre los moabitas, ¿ya? Como se movían de un lado a otro como nómadas, ¿no es cierto?, con su ganado, en ese momento estaban en gran número entre los moabitas. Sittim, Josefo identificó el sitio con Ávila de su época, un sitio ubicado a 7 millas al este del Jordán y a unas 5 millas al norte del Mar Muerto. Esta zona a pocos kilómetros al norte del Mar Muerto, también mencionada en varias veces con la descripción de las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, iba a ser, hermanos, el escenario geográfico del resto de la estancia israelita antes de entrar en la tierra prometida. Aquí ellos iban a llegar primero antes de entrar a la tierra prometida. Pero veremos qué pasa más adelante con lo que han hecho. Acudió el pueblo a Baal peor, dice, al pueblo de Baal peor. Baal era el gran dios cananeo de la fertilidad y la adoración de Baal fue una tentación constante que tuvieron los hijos de Israel, hermano, permanente. Balaam profetizó desde los lugares altos de Baal. En Números 22, versículo 41, dice, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamón Baal, ¿ya? Lo hizo subir a un monte. Desde allí vio a lo más cercano del pueblo. Posiblemente, hermano, desde este mismo lugar, Balaal, peor que ese lugar, aquí Israel acudió a es decir, se unió o se asoció con el dios cananeo Baal. Este fue el gran pecado del pueblo de Israel, la adoración a los ídolos, ¿no es cierto?, paganos. Hasta este punto de toda la historia del Éxodo, hermano, Israel ha pecado de muchas maneras. Murmuraron, refunfuñaron, se quejaron sin estar agradecidos por la generosa provisión de Dios, adoraron a Yahvé de forma falsa, pretendiendo que una imagen de un becerro, hermano, de oro podía representarlo. Pecaron por su incredulidad, negándose a confiar en Dios y en su promesa. Pero antes de esto, nunca habían adorado abiertamente a otro Dios. Este fue un pecado de idolatría como nunca antes se había visto en el Éxodo. Nunca se había visto este pecado. Al hacer esto estaban violando el principio de la primera visión de Balaam, de ellos, como un pueblo aparte. Era un pueblo aparte según la visión de Balaam, la primera visión de Balaam del pueblo de Israel. Pero este era un acto de rebelión contra Dios y por lo tanto
una corrupción del pacto. Ellos corrompieron el pacto que Dios tenía con Israel. Este es el primer encuentro registrado de Israel con Baal, con el Dios Baal, que establece, hermano, un patrón trágico para los tratos posteriores de Israel con esta deidad pagana, popular entre los cananeos. Era un ídolo cananeo. Tentar al pueblo de Israel a la idolatría a través de relaciones sexuales con mujeres paganas fue una tentación poderosa, que incluso, hermano, cautivó a Salomón. No nos olvidemos que Salomón, el rey de Israel, famoso por su sabiduría, no es hasta hasta el libro de Números, del capítulo 31, versículo 16, hermano, ¿no es cierto?, que nos dice: y aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa, lo que conversaba al principio, ¿no es cierto?, el consejo de Balaam al rey para que enviara a sus mujeres. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué nos esperamos de Balaam? En cierto sentido fue a través del consejo de Balaam que la adoración a Baal llegó por primera, que esto sucedió a través del consejo de Bes a Israel. O sea, Balaam aconsejó, ¿no es cierto?, al rey Balac para que enviara a sus mujeres, ¿no es cierto?, a conquistar a los, al pueblo de Israel, a los hombres del pueblo de Israel. Pero el furor de Jehová se encendió contra Israel. Balac nunca pudo pagarle suficiente dinero a Balaam para hacer que Dios maldijera a Israel, hermano. Nunca. Porque Balaam intentó maldecir a Israel y no pudo. En cambio, por inspiración del Señor, Balaam bendijo a Israel y maldijo a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, ahora, en Baal, peor, Israel fue maldecido, porque el furor de Jehová se volvió contra ellos a causa de su pecado contra el Señor. El mismo pueblo de Israel, con este pecado, hermano, se maldijo, sin necesidad de que Balaam los maldijera. El pueblo de Israel obtuvo su propia maldición con esto que hicieron. El furor de Jehová se encendió contra Israel, dice. Esto es literalmente un destello de ira, hermano. Nos enteramos más adelante en el capítulo que el furor de Jehová se manifestó en una plaga que comenzó a golpear a miles de personas en Israel y parecía que iba a continuar hasta que toda la nación fuera consumida. Jehová les envió, ¿cierto?, esta plaga que comenzó a golpear al pueblo de Israel y se pensaba que el pueblo de Israel desaparecía. Lo que un enemigo nunca podría lograr contra Israel, hermano, Israel se lo hizo a sí mismo a través de la desobediencia. Esto que nos haga pensar a nosotros, hermanos, también, que a veces nosotros mismos nos causamos los problemas y nos traemos, ¿no es cierto?, algunos, algunos problemas. El mismo principio funciona en el pueblo de Dios hoy día, hermano. El ataque más poderoso de Satanás contra nosotros nunca puede hacernos tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión contra el Señor. Que nosotros mismos nos rebelamos contra el Señor. Y así nos hacemos más daño que el daño que nos puede hacer Satanás. La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extraño tuvo el poder, hermano, de dañar a Israel.
Solo el mismo podría traer la desgracia al separarse de Dios y su ley. El mismo pueblo de Israel trajo su propia maldición. Al ser ahora los moabitas vecinos del israelita y verse incapaces de llevar a cabo su plan contra Israel mediante la guerra, hermano, y la brujería, obraron de forma teológica. ¿Ya? De la misma manera, la violencia y la hechicería de Satanás no puede tener una influencia duradera en el creyente, pero sí logra llevarnos al pecado, hermano. Podemos ser destruidos, pero el furor de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Balaam había hecho lo posible por maldecir a Israel, pero no tuvo éxito. Sin embargo, su amor por el dinero no dejaría que el asunto terminara sin complacer al hombre que lo contrató, el rey Balac, rey de Moab. La codicia de Balaam lo motivó a ser persistente, hermano, en encontrar una manera de ayudar a Balac a traer el furor de Jehová contra Israel. Lo mismo nos pasa a nosotros con la persistencia del enemigo en nuestra mente para hacernos pecar, hermano. En segunda de Pedro 2:15 habla de Balaam, el hombre que amó el premio de la maldad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, a comer de cosas. Hace la conexión entre el intento fallido de Balaam de maldecir a Israel, hermano, y esta idolatría posterior a Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esencialmente, después de su fracaso en maldecir a Israel, el profeta Balaam le dijo algo así a Balac: no puedo maldecir a este pueblo, pero puedes hacer que se maldigan a sí mismos, incitándolo a rebelarse contra su Dios. Envía entre ellos a tus muchachas más hermosas y diles que induzcan a los hombres de Israel a la inmoralidad y a la idolatría. Y le funcionó. Balaam, a través de su malvado consejo a Balac, obtuvo lo que quería, pero también terminó muerto entre los enemigos de Dios. Murió entre los enemigos de Dios. En Números capítulo 31, versículos 7 al 8 nos dice: solo disfrutó de su dinero por un corto tiempo, nada más. El, el juicio de Dios sobre los ofensores, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. El ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, hermano, Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal peor. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Dios pensó que era importante que los ofensores, hermanos, fueran juzgados abiertamente. Esto no era un pecado que debiera mantenerse oculto. El pecado abierto tenía que ser tratado abiertamente. Si consideramos el fuerte sentido de deshonra asociado con los cadáveres insepultos, este era verdaderamente un juicio severo, hermano. Moisés debía reunir a todos los líderes tribales, aquellos representantes del pueblo que presumiblemente deberían haber impedido las actividades idólatras o llevado a cabo el castigo de los miembros culpables de sus tribus.
y ejecutarlos, empalándolos en poste de tal manera que sus cuerpos colgaran al aire libre en plena luz del día. Es lo que debieron haber hecho los líderes, matar, dice Dios, a cada uno de aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal peor, el ídolo más grande que tenían, ¿no es cierto?, los enemigos de Israel. Esta responsabilidad fue dada a todos los príncipes del pueblo. Ellos encontrarían a aquellos entre ellos que hubieran cometido los pecados de idolatría e inmoralidad con las mujeres moabitas. La pena iba a ser la muerte, matar cada uno a aquellos de los vuestros, le ordenó Dios. Como si hubiera dicho, reúne a los jefes y jueces, instituye una investigación sobre los transgresores y cuelga a los que sean hallados culpables ante el Señor, como un asunto requerido por justicia, hermano. Este fue un juicio severo, pero consistente, con lo que Dios prometió a Israel en los términos del pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos, en ellos su pecado. Acuérdense que aquí, en el monte Sinaí, hermano, cuando después que adoraron al becerro, Dios dejó de marchar con el pueblo de Israel y envió un ángel para que los guiara. Cuando Moisés y Aarón se quejaron con Dios, ¿por qué los iba a dejar de guiar él? Y él les envió un ángel, hasta que después con el tiempo, ¿no es cierto?, Dios rectifica y los vuelve a guiar. En Éxodo 32-34 nos dice, fue pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Cuando un pecado como este, hermano, es tolerado o aprobado en una cultura, es una señal segura de decadencia. Y el Señor les dice a través de Moisés que no aceptaría esa decadencia. Él ordenó a la comunidad, los líderes y el pueblo que trajeran a los ofensores para ser juzgados, a fin de mostrar que no aceptarían este tipo de medio de un pecado flagrante. La rectitud define la plaga de ira de Dios. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, hermano, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortalidad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000 muertos por lo que hicieron, hermano. Una medianita y a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación. Este fue un ejemplo específicamente ofensivo, hermanos, del pecado que estaba ocurriendo alrededor de Israel. Un varón de los hijos de Israel y una mujer medianita estaban juntos, cerca de la puerta del tabernáculo de reunión. Esa era la falta de respeto, la rebelión de esta gente, de ir al puerta del tabernáculo de reunión. Algunos comentaristas, como Ariel, creen que este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer medianita justo enfrente del tabernáculo. Y el texto, con mucho más tacto, oculta esto.
porque era muy escandaloso y ofensivo. ¿no? Este hombre es un blasfemo en el sentido más fuerte. Su pecado, ¿Y hermano, van a comer qué? ¿sí? Su pecado provoca deliberadamente la ira del Señor, pues hace alarde y se burla de la santidad con una crudeza casi increíble, hermano. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Se levantó de en medio de la congregación. Finés era uno de los de Israel que no aceptaría esta rebelión total contra Dios. Él trajo el juicio de Dios a atravesar al varón de los hijos de Israel y a la mujer medianita con una lanza, aparentemente mientras estaban en medio de la inmoralidad en la puerta del tabernáculo, presencia de un pecado escandaloso y atroz. Es común que los espectadores se queden inmóviles en estupefacta incredulidad. Uf, Un hombre no permaneció inmóvil, hermano. Finés, el ay, nieto ay, ay, qué frío. en Éxodo 6:25 dice: y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. ¿Por qué nombra esto? Porque Finet fue el que tomó la lanza, ¿no es cierto? Y le dio muerte al judío con la mujer medianita que estaban en la puerta del tabernáculo. Fue el único hombre que actuó audazmente contra este ultraje. Su vida reflejó la ira divina, hermano. Finés no fue un justiciero y su acto audaz y el elogio de Dios por ello no Ah, justifica. esa es la de... Hay un micrófono abierto Mano Miguel. y el elogio de Dios por ello, pero no justifica los actos de justicia propia. El libro de Números, versículos 3 y 4, explica que los sacerdotes eran responsables, hermanos, de la seguridad del tabernáculo, que lo guardaban de los intrusos y mataban a los que se atrevían a traspasarlo. Finés llevó a cabo esta responsabilidad como protector autorizado del tabernáculo. Y esto era un ataque indignante contra la santidad del santuario, de esta pareja, ¿no es cierto?, del judío con la moabita, y los pasó con una lanza. La posición y la habilidad de clavar la lanza a través de ambos cuerpos, el del hombre primero y luego el de la mujer, sugiere que se había involucrado inmediatamente en una relación sexual al entrar en la tienda. El hebreo del versículo 6 sugiere que la mujer madianita era una persona de cierta jerarquía, o sea, no era una mujer cualquiera dentro de los medianitos. No se trataba simplemente de una de las prostitutas sagradas locales, sino de una persona de prominencia. A punto que el artículo se utiliza para señalarla como una persona importante. Tal vez era la gran sacerdotisa de la religión de Baal Peor, ¿no es cierto?, que era el dios de los medianitas. Dice, y cesó la mortalidad de los hijos de Israel. Con la muerte de esta pareja, ¿no es cierto?, ya los israelitas no se atrevieron a seguir. Finés probablemente no fue el único en tomar tal posición a favor de la justicia, pero lo que él hizo recibió el crédito por detener la plaga que estaba, ¿no es cierto?, derrotando a Israel. Es fácil, hermanos, pensar que la defensa de la justicia hecha por una persona no hace ninguna diferencia en la presencia masiva del pecado en una comunidad. Pero Dios puede honrar un solo acto justo y hacer que marque la diferencia.
Se podría decir, hermano, que a través de un acto justo Jesucristo es el Salvador del mundo. Por un acto de justicia, Cristo es el Salvador del mundo. El Dios con su muerte en la cruz nos salvó, nos liberó del pecado. Si yo fuera levantado de la tierra, en todos atraeré a mí mismo, le dijo Jesús en Juan 12:32. Algunos comentaristas cristianos han visto a Fines como un tipo de Cristo, en el sentido que encarnó el ideal del sacerdocio israelita. Esto es sin duda legítimo, pues nuestro Señor se enfadó más de una vez por el pecado. Sin embargo, hay otra vertiente, mientras que fue la lanza de Fines que atravesó a los pecadores, lo que hizo expiación por Israel. Fueron los clavos y las lanzas que atravesaron a Jesús, lo que hicieron expiación por los pecados de todo el mundo. No fue la lanza de Fines, sino que fue la lanza y los clavos que atravesaron a Jesús, hicieron expiación por los pecados del mundo. El relato de la acción del sacerdote Fines es una revelación de cómo un hombre en lealtad a Dios y celoso por su honor puede enfrentarse a la falsa actitud de un pueblo. Fines visitó con castigo inmediato y terrible a los dos notorios malhechores. Tomó la decisión. 24.000 de estos murieron, hermano, a causa de esta peste. Lo que debe de haber deleitado a Balac, rey de Moab, supo que Balaam había logrado maldecir a Israel, o más bien había logrado que se maldijeran a sí mismos. Y murieron de aquella mortandad 24.000 judíos. Parece que Pablo se refiere a este incidente en 1 Corintios 18. Pero Pablo dice que fueron 23.000 los muertos en lugar de 24.000. La diferencia de cifras, hermano, puede reconciliarse. Así 1.000 hombres fueron muertos como consecuencia del examen instituido y 23.000 como consecuencia de las órdenes dadas en el verso 5, lo que suma 24.000 en total. ¿Ya? Pablo probablemente se refiere solo a este último número, a los 24.000. ¿Ya? Dios honra a Finés por su celo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Nosotros no fue solo la obediencia de Finés, hermano, lo que Dios notó, sino también que fue llevado de celo entre ellos. Finés fue apasionado por las cosas que Dios era apasionado. En esta situación, Finés demostró fielmente el celo de Dios contra la infidelidad de Israel a su pacto con Dios. Tendrá él y su descendencia después de él del pacto del sacerdocio perpetuo. Fue nombrado sacerdote perpetuo. Dios bendijo a Finés con la promesa de que sería el descendiente de Aarón, a través del cual pasaría el sacerdocio. Esto fue apropiado, porque fue el celo de Finés el que hizo expiación por los hijos de Israel. Así como un sacerdote debe ser el que ministra la expiación,
Dios le ordena a Israel hostigar y atacar a los medianitas. El nombre del varón que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer medianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia de Medián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los medianitas y heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros por sus ardides con que os han engañado. En lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Medián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Simri, hijo de Salú, Cosbi, hija de Sur. Estos eran los nombres, hermanos, del hombre israelita y la mujer moabita, que pecaron tan pública y ofensivamente en la puerta del tabernáculo. Este nombramiento fue para su vergüenza eterna, porque ambos provenían de padres que eran líderes. Simri significa mi recuerdo, y fue recordado de la peor manera. Cosbi significa mi mentira o engaño, y es posible que su nombre fuera deliberadamente cambiado para hacerlo más apropiado a su desgracia. Cosbi, hija del príncipe de Madián, probablemente una sacerdotisa de su religión, un prototipo de Jezabel, la que más tarde sería un instrumento para traer la adoración de Baal y Acera al centro de la vida de Israel. En Israel solo los hombres podían ser sacerdotes. En la mayoría de los pueblos que rodeaban Israel, las mujeres a menudo eran sacerdotisas y su servicio sacerdotal frecuentemente estaba asociado, hermano, con la prostitución. Hostigar a los medianitas y herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en los tocantes a Baal peor, que era el Dios medianita. Dios le ordenó a Israel no mostrar tolerancia hacia los medianitas, quienes jugaron un papel fundamental en seducir a Israel a estos pecados de inmoralidad e idolatría. A Israel se le ordenó luchar contra los medianitas. En cada oportunidad que tuvieran, hostigarlos a los medianitas y herirlos. Números 31 del 1 al 20 registra que 12.000 israelitas atacaron a los medianitas, destruyeron todas sus ciudades, mataron a sus 5 reyes, a todos los varones y todas las mujeres adultas, y tomaron todo su botín. Con la plaga de Baal peor, el castigo de la primera generación estaba completo. Y el proceso de preparación de la segunda generación, hermanos, para entrar en la tierra prometida, estaba cerca. Y casi lo pierden por esto. Casi lo pierden por esto. Porque ese profeta, que era pagado, ¿no es cierto? Él recibía dinero por sus maldiciones y bendiciones. Él no pudo maldecir directamente al pueblo de Israel, pero buscó la forma de ganarse el dinero, ¿no es cierto?, y las riquezas que le ofrecía el rey Balac. ¿De qué manera? Dándole, ¿no es cierto?, la iniciativa al rey para que enviara a sus mujeres a conquistar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel y lo hiciera caer en la fornicación y en la idolatría. Y eso, el pueblo de Israel se maldijo solo, hermano. Al caer en ese pecado, el pueblo de Israel se maldijo solo. Pero el profeta tiene gran importancia en el juego que tramó para que
Balac, ¿no es cierto?, pudiera lograr la maldición del pueblo de Israel. 24.000 muertos por ese pecado. 24.000. El pueblo de Israel nuevamente, la segunda parte está por ingresar a la tierra prometida. Los primeros fueron condenados a morir en el desierto porque se rebelaron contra Dios. Y este también es un acto de rebelión, hermano. Aunque fueron tentados, ¿no es cierto?, por las mujeres medianitas, pero ellos sabían que estaban a punto de obtener la tierra prometida, lo que Dios les había prometido a ellos cuando salieron de Egipto. Pero a ellos les importó más. Bueno, ellos, el pecado de la carne, los atrajo más que la obediencia a Dios. Hermano, que Dios los bendiga. El micrófono está abierto si alguien quiere aportar algo.